Cuando se acerca el 20 de noviembre, viene a nuestra mente la celebración de la Revolución Mexicana. Es en ese momento que una retahíla de imágenes de hombres arreglados con traje de manta, sombrero de 4 copas y paliacate amarrado al cuello. Para las mujeres visualizamos su vestimenta con faldas largas circulares, blusa blanca y con rebozos de colores. La Revolución de 1910 va más allá de un par de fotografías y filmografías de la época. La sangre de personajes que dieron su vida para mejorar las condiciones actuales merece hacer una pausa en la cápsula para explicar la situación deplorable por la que vivían los mexicanos de ese tiempo. Empezaremos con el personaje antagónico de la historia. Por lo menos para Francisco I. Madero así lo fue. Ya estamos preparados para disfrutar de un gran recorrido por las proezas de la revolución. Iniciamos. Porfirio Díaz llevaba 24 años en el poder sometiendo a 11 millones de personas en la pobreza absoluta. México era un país agrario atrasado, si bien es cierto que el peso tenía el mismo precio del dólar y había dinero para conmemorar los 100 años de la independencia del país. En ese entonces no había industria competitiva, las comunicaciones eran malas, el comercio estaba quebrado y un subsuelo que era poco explotado. Aún así, el dictador Díaz promulgó una ley de colonización de la tierra como pretexto para despojar a millones de campesinos e indígenas. De esta forma, 8 latifundistas, dueños de miles de hectáreas, podían adquirir 23 millones de estas. Para ejemplificarlo, la Ciudad de México tiene 149 mil millones de hectáreas, entonces solo unos pocos mexicanos y extranjeros eran dueños del 80% del país mediante la adquisición de haciendas. Algunos indígenas yaquis y mayas levantaron la voz, pero fueron callados por el exgeneral Díaz. El expresidente Díaz mantuvo la pacificación del país creando un solo partido. Eso nos hace recordar que los viejos gobernantes imitaron también el ejemplo de dictador, solo cambiando al personaje sexenio tras sexenio con un único partido. El sistema latifundista del gobierno obligaba a los peones a endeudarse de por vida en las tiendas de raya de las haciendas. Era una forma de esclavitud perpetua. La pregunta es, ¿había una oposición al régimen? La respuesta es afirmativa. En aquel entonces surgieron los clubes liberales, integrados por médicos, boticarios, intelectuales y periodistas. De estos últimos salieron los hermanos Flores Magón, quienes fundaron el diario Regeneración, pero al poco rato fue clausurado. Después retomaremos la incursión del periódico en la Revolución. En la escena figura un terrateniente de Coahuila, lo conocemos como Francisco I. Madero, el precursor de la Revolución. Lo raro fue que es el último en proclamarse en contra de Díaz, pues antes de su decisión en 1906 surgen las huelgas de Cananea y Río Blanco, resultado en masacres a manos del dictador. Los movimientos sociales no se disuelven tan rápidamente. Por todas partes del país se rebelan en contra del gobierno. La prensa era absolutamente controlada y todos los disturbios jamás se comunicaban a la población. Sin embargo, surgen los caricaturistas o moneros como los conocemos ahora. Destaca la participación de Santiago de la Vega y Daniel Cabrera al ridiculizar la aristocracia porfiriana mediante la ironía. Con esta nueva forma de comunicar es posible visualizar los primeros personajes fifís de la época. También retrataron a don Porfirio al estilo don Juan Tenorio. El papel del periodismo fue fundamental para la caída del régimen. El reportero estadounidense James Grillman divulgó una entrevista que le realizó al dictador Díaz. Durante la conversación, Porfirio Díaz expresó que ya no deseaba continuar con la presidencia.
Esa misma entrevista se reprodujo en la Ciudad de México mediante el diario El Imparcial. El escándalo llegó a los oídos de Francisco I. Madero para incitarlo a publicar su libro Sucesión Presidencial, con un tiraje de 3,000 libros, conmoviendo a un país entero. Porfirio Díaz aprovecha su estratagema e invita a Madero al castillo de Chapultepec para acordar una planilla para reelegirse como presidente y a su competidor como vicepresidente. Obviamente se lo transó con ese acuerdo. Don Francisco I. Madero, al verse engañado, el 5 de octubre de 1910 promulga el famoso Plan de San Luis, con la frase célebre: sufragio efectivo, no reelección. El político coahuilense es conocido por su creencia en el espiritismo. Decreta el día y la hora para el llamado del levantamiento armado. Los hermanos Aquiles Cerdán, en Puebla, son los primeros en adherirse al Plan de San Luis y el 18 de noviembre arman una balacera con la creencia de que más personas los apoyarían a derrocar al gobierno porfirista. La ayuda nunca llegó y 16 de los 18 hermanos Cerdán son asesinados. El 20 de noviembre llega a la Ciudad de México y reina una entera paz. Madero nunca imaginó la rebelión se desató en muchas partes del país. Pascual Orozco se levantó en Chihuahua, reclutando a Doroteo Arango. Más adelante hablaremos del héroe revolucionario. Una de las ventajas de los grupos armados contra la dictadura era que la fuerza militar de Díaz estaba educada para el arte militar de combates de ejércitos formales, no para la guerra de guerrillas. Era un método de aparecer y desaparecer de repente en la zona de conflicto. Los campesinos eran especialistas en las guerrillas, sobre todo en el sur del país, dando origen a un personaje mítico de Morelos. Nos referimos al general Emiliano Zapata. Para 1911 había grupos armados en Chihuahua, Sonora, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Durango y Oaxaca. Uno de los hechos inauditos de la revolución fue la caída de una ciudad sin importancia para esa época. Nos referimos a Ciudad Juárez, donde Pascual Orozco y Villa son los encargados de ese plan militar. Al ver esta situación, Porfirio Díaz decide renunciar a la presidencia de México y el 31 de mayo de 1911 abandona el país sin nombrar un sucesor y sin rendir cuentas a la nación. Información y redacción: Óscar Sosa. Voz: Karina Morales para Enrédate Digital. Información para compartir.